Bueno, muy bien, muy buenas tardes, noches, madrugadas algunos. Vamos hoy día a tener una bonita clase, un poco filosófica también, sobre lo que es la transmigración, como dice el título. Vamos a hacer también unos pequeños ejercicios para ahondar en lo que es eso de transmigrar, ¿sí? En todo lo que es esta dinámica, lo que realmente es transmigrar, ¿no? En primer lugar, yo quería, y justo venía conversando con Poli, le comentaba más o menos cómo era, y cómo también ha sido mi óptica de lo que es transmigrar, ¿sí? En general, no tanto como ir hacia afuera. Y justo quiero empezar bajo ese principio, ¿no? Nosotros, cuando, independientemente si estuvimos en la escuela de integración de Ciudadano o no, cuando hemos llegado a la palabra y al concepto de transmigrar, de cierto modo lo hemos relacionado a depositar esa conciencia en algo externo, ¿sí? Transmigra en este vaso, transmigra en tal persona, transmigra en tal, ¿no? Especialmente si es que incluso hemos llegado a tener seminarios de sanación, por ejemplo, que es algunos creo que han tenido oportunidad de estar en algunos cursos con Raya. Entonces, respecto a Maullán, por ejemplo, que se usa mucho el concepto de transmigrar. Yo lo que quiero con lo que es transmigración, básicamente lo quiero llevar a lo que es nuestra propia práctica, así que es muy importante eso. Es muy importante comenzar a entender bien y como que tratar de, como siempre, quitar las estructuras que tenemos en distintos conceptos, en este caso lo que es la transmigración de conciencia, ¿no? En primer lugar, porque en sí transmigrar hace alusión a lo que es realmente habitar muy conscientemente en un lugar específico, ¿sí? O en un punto específico. Y lo menciono así para que se entienda a nivel mental, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Transmigrar en este vaso, lo que tú haces es primero comenzar a estar en ti, luego depositar tu conciencia, ¿sí? Depositar tu conciencia en este vaso y sentir y tratar de estar y habitar lo más posible en este foco, ¿vale? Y eventualmente puedes sentir cosas, ¿sí? Puedes sentir la temperatura y distintas cosas dependiendo de cómo haya sido tu práctica y qué tanta percepción tengas, ¿sí? Pero ahora este concepto es muy importante empezar a trabajarlo con nosotros mismos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque así como, por ejemplo, en la primera clase, nosotros hemos estado hablando sobre lo que es simplemente comenzar a meditar desde la simpleza de lo que es respirar, no se dieron cuenta que cuando simplemente comenzamos a hacer esos pasos de respira, habita, siente y observa, y luego poco a poco comenzamos a entrar más en el cuerpo, no se dan cuenta que estamos haciendo la misma lógica que es lo que, por ejemplo, cuando alguien les dice o tú mismo dices, voy a transmitir en este vaso, o voy a prestar atención a otra persona y voy a realmente habitar en ese punto en donde yo quiero poner mi conciencia, es el mismo proceso, es la misma dinámica. La dinámica básicamente es estar muy consciente y muy presente en ese lugar, ¿sí? Y ahora, cuando nosotros llevamos a nuestra práctica, es importante aprender a transmigrar en el cuerpo, ¿sí? No porque no estemos conectados o porque nuestra alma esté de paseo en algún lugar o esté en el cine y entonces aquí simplemente sufriendo, sino que es que nuestra conciencia de por sí, está puesta en distintos lados, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos exclusivamente de lo que es sufrimiento y los apegos, por ejemplo, te das cuenta que hay una parte de ti, de tu conciencia, que está a una persona, por ejemplo, o un evento o algo específico que eventualmente te causa sufrimiento, ¿sí o no? Entonces, y no solamente eso, ¿no? Sino las distintas preocupaciones o simplemente como estamos muy acostumbrados a recibir la información desde fuera, nuestra atención está afuera. Por lo tanto, nuestra conciencia, en cierto modo, se encuentra expandida y es algo muy natural. Ahora, lo que nosotros hacemos con la meditación y lo que es básicamente autoobservarnos, independientemente si es con fines terapéuticos, de meditación, espiritualidad, lo que sea, lo que hacemos es traer toda esa conciencia a nosotros mismos, ¿vale? Ahora, vamos a usar el concepto de transmigrar justamente para potenciar esa sensación, pero en el cuerpo, ¿sí? Porque es muy importante aprender a transmigrar en el cuerpo. No, no solamente eh, con fines específicos como sanar o simplemente hacer algo que vaya fuera de, sino que es importante incluso tomarlo como algo ya natural, ¿sí? Tomarlo como algo que de por sí tu conciencia tenga mucha más, la palabra sería costumbre, o que estés más acostumbrado y que trabajes más también en permitir sentir tu conciencia en tu cuerpo, ¿vale? Es muy importante eso, acostumbrarte a sentir
y llevar tu conciencia al cuerpo. Porque justo con Poli, por ejemplo, al inicio de la clase, antes de que iniciemos la clase, estábamos hablando, por ejemplo, de lo que es la ansiedad, sobre las distintas cosas que uno va teniendo, cómo uno va sintiendo esa electricidad, por ejemplo, de la ansiedad, ¿no? Que uno, me imagino que, no sé si alguno de aquí tendrá o ha vivido o sigue teniendo, la ansiedad tiene ese movimiento como de corriente incluso, ¿no? Que a veces que lo puedes sentir muy físico. Entonces, cuanto más, por ejemplo, vas trabajando en tu propio crecimiento, en haciendo terapia, te vas dando cuenta que más vas llegando a la carne, más vas llegando a tus células, por ejemplo, hablando sobre eso, ¿no? Y te das cuenta que incluso la liberación se da a nivel físico, es como que si algo se escapara, ¿sí o no? Es como, me imagino que aquí varios hemos tenido esos momentos en donde haces una buena interacción independientemente de la oración, simplemente a nivel de efectividad, que sientes esa liberación que incluso lo sientes muy física, muy carnal. Y es porque justamente las emociones, por ejemplo, hablando de nivel terapéutico, ese dolor también se graba se graba en las células, ¿sí? Entonces, eh, es muy importante tener ese training de aprender a llevar la conciencia al cuerpo poco a poco para justamente eh, calar en donde realmente hay que trabajar, ¿no? Voy a separar lo que es, por ejemplo, la importancia de llevar las distintas cosas que nosotros trabajamos a la carne, pero quiero seguir ahondando en esto, lo que es el concepto de transmigrar, ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, personalmente, soy una persona que desde siempre le ha gustado, por ejemplo, la ciencia, ¿sí? Desde pequeño incluso a mí siempre me gustaba lo que era la astronomía. En un momento cuando era pequeño quería ser, por ejemplo, astrólogo, ¿sí? Y siempre tengo mucha fascinación con lo que es la ciencia, biología y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Eh, y yo justo venía haciendo una especie de paralelismo de cómo nosotros, por ejemplo, hemos estudiado lo que es el tema de la conciencia y cómo, por ejemplo, a nivel científico también hay ese paralelismo, ¿vale? Y vamos a comenzar a contemplarlo, solamente como para mover un poco nuestros esquemas, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, no sé aquí cuántos conocen los planos o los pasos de la creación, por ejemplo, si nos dividimos o separamos, por ejemplo, lo que sería la parte física o que sería desde el plano 7 y lo demás, que es tu plano de la conciencia y luego lo divino, si hacemos esa separación, nosotros tenemos esos pasos de la conciencia, el plano causal, el plano de la sabiduría, obviamente atrás viene lo que serían los planos divinos y luego viene lo que es el plano mental, emocional, vital y físico, ¿sí? Entonces hay como una especie de grados, pero es como la energía comienza a hacerse mucho más densa, ¿sí? Es básicamente ir desde lo más sutil hasta lo más denso, lo más manifestado, ¿sí? Que sería básicamente todo lo que vemos, todo lo que sentimos y todo lo que vivimos. Ahora, si nosotros hacemos el paralelismo en cómo nosotros a nivel como civilización, los científicos también han visto cómo a nivel de física tenemos ciertas leyes, por ejemplo, y cuando comenzamos a andar en lo más pequeño, como comenzamos a llegar a lo que sería, por ejemplo, niveles cuánticos, leyes cuánticas y todas esas cosas, ¿sí? Donde comienzas a entrar incluso en esas paradojas que nosotros incluso cuando hemos contemplado, si es que has tenido oportunidad de contemplar, por ejemplo, en conceptos como la vacuidad, por ejemplo, sientes esas paradojas o cosas que a nivel, por ejemplo, científico o concreto, todavía nos cuesta entender a nivel mental. ¿Sí? Y eso es muy importante, que a nivel mental nos cuesta entender muchas cosas, pero que cuando uno tiene, y por ejemplo me ha pasado a mí, ¿no? Me ha pasado a mí, porque justamente les comentaba cómo a mí me gusta mucho todo esto, he podido ver esas paralelismos, ¿no? En cómo cosas que la ciencia puede tener cierta disyuntiva o cierto conflicto, o cosas que incluso no se puede explicar, a nivel de meditación encuentras y tiene sentido, ¿sí? Porque lo estás viviendo, ¿vale? Entonces, lo que quiero llegar es que hay que permitirnos expandir nuestro concepto, ¿vale? Es importante expandir nuestro concepto sobre lo que realmente nosotros estamos haciendo incluso, ¿sí? Porque nosotros cuando hablamos a veces de espiritualidad, y es donde realmente quiero llegar, cuando nosotros hablamos sobre espiritualidad, a veces lo encasillamos mucho, lo etiquetamos mucho, e incluso lo hacemos muy exclusivo, ¿sí? Es como, por ejemplo, tengo mi grupito con el cual medito.
tengo mi grupito con el cual hago interacción, y etcétera, etcétera, ¿sí? Y realmente se vuelve muy exclusivo todo esto, y en cierto modo, con tu práctica y más que nada tu costumbre, te vas limitando y te vas encasillando y en cierto modo vas perdiendo también la posibilidad o oportunidad de quizás romper esas barreras y llegar incluso más profundo, ¿vale? Y al final mucho se termina resumiendo porque termina siendo muy mental, ¿sí? Termina siendo muy mental y el espíritu de todas las clases que hemos venido teniendo hasta ahora es justamente salirnos de las chaquetas mentales, por ejemplo, salirnos de todos esos conceptos, realmente expandir lo que nosotros, o sea, expandir nuestra concepción de lo que realmente nosotros estamos haciendo. Y no sé si se acuerdan, pero ustedes mucho me escuchan o se habrán dado cuenta que mucho menciono la palabra naturaleza, ¿sí? Mucho hablo sobre la palabra naturaleza y por eso estoy haciendo ese paralelismo, por ejemplo, con la ciencia, con la física o con lo que es incluso el mundo cuántico, ¿sí? Porque al final, tanto como la ciencia o como la espiritualidad dentro de lo que es meditación, estamos teniendo puntos distintos de algo que es de algo o de lo mismo, ¿sí? Tratamos de entender y observar lo que es la creación misma, ¿sí? Lo que es la existencia. Entonces, es muy importante darnos cuenta o permitirnos salir de ese esquema y más que nada de esa parte mental y darnos cuenta de que lo que nosotros estamos haciendo realmente es un camino de, primero, obviamente, sanar, tener un trabajo de crecimiento espiritual, trabajo personal, pero también un trabajo de cómo comenzamos a observar el mundo de una forma distinta, ¿sí? Y no solamente bajo conceptos, bajo teorías o como quieras llamarlo, sino desde realmente vivirlo, ¿sí? De estar sumamente consciente con lo que está ocurriendo, ¿vale? Permítanme un minutito, tengo que enviar un mensajito. Un minutito, por favor. Vale. Entonces, en pequeño recap de todo lo que estamos haciendo, es lo que quiero es eso, ¿sí? Lo que quiero es que nos permitamos tener una práctica en donde nosotros nos permitamos conectar con la naturaleza, especialmente con la naturaleza nosotros, ¿sí? Porque es importante reconocer que somos animales, es muy importante reconocer que además de que podamos filosofar, de que podamos tener mucho de nuestro plan emocional, eh, es simplemente entender que es todo un rango de frecuencia que es desde lo más ligero hasta lo más manifestado, ¿sí? Y ahora, justamente, cuando hablamos de transmigración de conciencia, eh, es importante ver cómo nosotros incluso afectamos y estamos afectando con el simplemente hecho de estar prestando atención. ¿Sí? Y justamente por eso la interacción emocional funciona, porque estamos prestando atención, por ejemplo, a una emoción, estamos prestando atención a algo en específico, ¿vale? Porque, por ejemplo, y voy a usar las típicas cositas o típicas trabas que nosotros tenemos a lo largo de nuestro camino, ¿sí? Al inicio, cuando simplemente hemos llegado, creo que la mayoría, a una clase de Shodan, libera tus emociones o libérate de la ansiedad, las primeras prácticas que hemos tenido solamente han sido cuando simplemente hemos estado respirando, dejando que lo que esté ahí salga y simplemente nos permitimos sentir y estar conscientes o atentos de lo que está saliendo, ¿sí o no? Y después comienzas a ver que, hay una parte de todo este dolor que tiene un sabor a miedo, o vergüenza, o abandono, y ahí vamos avanzando por todo el mapa del ego, ¿sí o no? Lo que realmente nosotros estamos haciendo es reconocer y sentir la frecuencia, como queramos llamarlo, porque al final es una frecuencia de esa emoción, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que después con la práctica, con los esquemas, con negaciones, emociones, roles, y todo, etcétera, etcétera, y los problemas personales, y que la integración de tercer nivel, la integración fundamental, y que después mezclamos todo con las virtudes, etcétera, etcétera, se vuelve tan esquemático y se vuelve tan mental todo eso que ahora después simplemente integras y es como que, orgullo, miedo, vergüenza, abandono, y después dices, pero ¿por qué no resolví nada? Porque justamente simplemente hiciste un checklist de todo lo que está pasando y te olvidaste del principio de lo que es integrar, por ejemplo, que es sentir. Entonces, cuando te das cuenta que estás siendo muy mental y que en lugar de prestar atención y vivir, simplemente estás incluso como tratando de presionar el botón y esperar que sea el correcto, ¿sí? Porque a veces hacemos eso, de tratar de ver déjame ver qué es. Es miedo. No, pero no, creo que es vergüenza. No, pero creo que sí es miedo.
y al final no terminas de integrar nada y pierdes tiempo simplemente en tu mente en lugar de realmente prestar atención a lo que estás sintiendo, ¿vale? Entonces, esto, esto justamente ocurre también porque, ¿cómo se llama? No estamos, como repito, viviendo lo que está ocurriendo ahí, ¿sí? Y lo que realmente debemos hacer es primero sentir, respirar, habitar, observar lo que estamos, lo que está ahí, y después ver realmente qué es. Y por eso nos hacemos la pregunta de cómo nos sentimos, ¿vale? No es como, y a veces, como repito, nuestra propia práctica ya hace que tengamos como una especie de rutina o sabemos más o menos cómo es nuestro olor, por ejemplo, hablando también de relación emocional. Entonces, se vuelve muy mental. Y es importante redefinir nuestra práctica, ¿sí? Ahora, simplemente para reforzar esto y para terminar de reforzar el de lo que mencionaba, lo de cómo nosotros realmente afectamos en dónde estamos poniendo nuestra atención, y por eso la integración emocional es muy efectiva, es porque incluso a nivel científico, no sé si aquí algunos lo han podido ver, pero años atrás, o sea, hablando del siglo anterior, los científicos sí se ha demostrado de que prestar atención a un evento modifica los resultados. Y eso, y eso, por ejemplo, y por eso hacía la alusión de las leyes físicas y las leyes cuánticas. Por ejemplo, a nivel cuántico todo esto es muy probabilístico, ¿sí? Un objeto que está en un lado realmente no es que esté en un lado, sino que tiene muchas probabilidades de estar en un solo lado. E incluso en extremos, hablando del universo, que incluso he estado justo viendo unas charlas de físicos que me gusta actualizarme mucho, ¿no? Entonces, se habla mucho de cómo los avances están demostrando eso, ¿no? De que un objeto a nivel cuántico tú no te preguntas en dónde está, sino es que puede estar en tales lados y hay ciertas probabilidades de que esté, por ejemplo, y ellos están trabajando mucho con eso. Ahora, ¿qué pasa? Ellos se han dado cuenta de que, y aquí va el ejemplo, ¿no? Se han dado cuenta que cuando tú observas y tú buscas medir, hacer una medición, ya estás quitando todas las demás posibilidades y lo estás manifestando bajo una probabilidad porque realmente lo estás como que prestando atención a un punto específico, ¿sí? Entonces lo estás manifestando, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llegó a nivel científico a esos lugares? Hubo un ejemplo en donde, no me pregunten el año, no lo tengo ahorita a la mano, pero si lo buscan, básicamente el experimento era el siguiente, ¿no? Los científicos agarraron un disparador de partículas y lo ponían, y tenían como un lugar en donde iba a caer ¿cómo se llama? Donde iban a caer las partículas disparadas, y habían puesto dos rendijas, ¿vale? Entonces la suposición era la siguiente: si disparamos y pasa por esas dos rendijas, en teoría lo que se va a imprimir van a ser dos líneas, ¿vale? Lo que ocurrió es que cuando dispararon, al ver los resultados, el grabado era casi medio uniforme, pero era en general, no había ninguna figura. ¿Y qué pasó? Ellos dijeron, algo está mal, vamos a medir qué es lo que está pasando. ¿Y qué hicieron? Pusieron cámaras para medir y realmente ver y asegurarse de qué es lo que está ocurriendo. Y cuando ponen las cámaras, ahora a ver el grabado, se ve que se grabó dos líneas. Y dijeron, ¿qué está pasando? Quitan las cámaras, vuelven a hacer el experimento, otra vez todo uniforme. Ponen las cámaras, que es decir, están prestando atención, el grabado que te dice, hay dos líneas. Entonces, la primera respuesta fue de que no entendemos por qué, pero cuando tú prestas atención a este evento, se graba. Sí, entonces estás alterando incluso la realidad. Sí, estás alterando el resultado. Entonces, es algo que, por ejemplo, Mahavajra, que es el maestro que justamente trajo la interacción emocional a nosotros y, bueno, llegó a Sudamérica y todo lo demás, habla mucho sobre esto, ¿sí? Incluso tiene un libro que se llama Metafísica Cuántica bueno, es Quantum Buddhism, e incluso ha dado algunas charlas a científicos, las pueden buscar, yo no tengo los links, pero los he visto, lo pueden buscar en su canal. Él habla justamente de eso, ¿no? Y habla sobre distintos experimentos que se ha hecho, no solamente de él, sino distintas personas que meditan, etcétera, etcétera, sobre cómo el prestar atención o el llevar tu conciencia hacia un objetivo específico causa un cambio, ¿vale? Entonces, bajo este principio, lo único que quiero que se queden ustedes es cómo realmente el prestar atención hace y tiene un efecto en nosotros. Y ahora llevándolo a nuestra propia práctica, ¿sí? Y a nuestro propio trabajo de crecimiento personal y de terapia, es importante ver incluso cómo lo que estás haciendo no es algo solamente mental o nada, sino porque primero ya lo hemos vivido, ya hemos resuelto muchas cosas, e incluso o en otras ramas, como la ciencia, está demostrado que
que prestar atención o básicamente hacerte consciente de algo cambia tu realidad, ¿sí? Entonces, o básicamente define algo específico, ¿sí? Y lo mismo quiero que lo llevemos a nosotros, no con el afán de querer modificarnos o cambiar algo específico, sino con ese concepto de que estoy exponiéndolo, ¿sí? Que es prestar atención, habitar y llevar todo eso a tu cuerpo, ¿sí? Porque es realmente donde tenemos que llevarlo, ¿vale? Es muy importante hacer eso y ahora, bajo el concepto de lo que es transmigración de conciencia, con mucha mayor razón, es importante darnos cuenta que lo que nosotros hacemos es prestar atención a la naturaleza de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y todo lo demás, ¿sí? Y desde ahí trabajamos. Y no lo vamos a poder lograr y nuestra meditación no va a ser sencilla o efectiva si es que no nos permitimos salir de nuestros conceptos mentales, ¿sí? Porque lamentablemente, o para bien o para mal, nuestra práctica nos lleva a esa costumbre y esa costumbre nos lleva a después tener esas dificultades de no poder integrar, no poder meditar bien o distraernos, ¿sí? ¿Vale? Entonces, el objetivo de la clase de hoy es, uno, ampliar nuestra percepción sobre esas cosas y dos, hacer los ejercicios que vamos a hacer, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna pregunta o alguien que quiera aportar algo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí. Usualmente yo no suelo dar clases haciendo así alusión sobre otras cosas, pero a mí, por ejemplo, en mi propio camino y cómo yo he ido aprendiendo y cómo he ido ampliando mis conceptos de cómo veo las cosas, el contemplar estos hechos, ¿sí? El contemplar estos hechos que escapan incluso fuera de lo que es el ámbito espiritual, me ayudó mucho a comenzar a hacer ese trabajo de comparar, ¿sí? Porque es muy importante eso y quiero cerrar el speech de hoy con eso. Es muy importante que cada uno de ustedes, incluyéndome, nos permitamos, no quiero decir cuestionarnos todo, pero sí permitirnos tener nuestro propio trabajo científico, por ejemplo, el típico proceso de probar y tratar de ver cuál es el resultado, y en este caso es cuál es la experiencia que estás viviendo, ¿sí? Entonces es muy importante que todas las cosas que nosotros aprendemos, como por ejemplo, qué sé yo, hemos tenido hace un mes Rishinaya, por ejemplo, todos esos conceptos que hemos tenido, por ejemplo, sobre la paz, el perdón, la compasión, las distintas cosas que uno a nivel, o sea, uno al hablar y con la práctica tratamos de evocar para que uno pueda tener esa experiencia de lo que está hablando, es importante que uno también se permita hacer su propio trabajo para corroborar si lo que uno está aprendiendo o está observando quizás es válido. Y no porque estés haciéndolo con el afán ¿cómo se llama? Refutar lo que la otra persona está diciendo, sino que es muy importante que tú te permitas sentir cuál es la verdadera verdad de lo que estás viviendo, ¿sí? Y eso llevado también a tu propia integración, a tu propia práctica. Porque si tú no te permites realmente vivir lo que está ocurriendo ahí, por ejemplo, independientemente si estás cargando algo, si estás meditando o estás haciendo terapia, si tú realmente no te permites en ese trabajo de vivir y experimentar lo que tienes que experimentar, no vas a, no vas a tener un resultado fidedigno. Y esto, por ejemplo, cuando queremos hacer terapia, integración emocional, y se vuelve a repetir la misma línea, ¿no? Si no podemos o no te permites vivir ese sufrimiento que está ahí y solamente lo tienes ahí dando vueltas a nivel mental, no lo vas a poder liberar, ¿vale? Porque no te estás haciendo consciente de eso. Y justamente a eso quiero llevar, es llevar tu conciencia y realmente vivir lo que hay ahí. Entonces, eso, simplemente para terminar esa rato, ¿vale? Eh, Ahora sí, la parte práctica, ¿sí? Vamos a hacer lo primero. Lo primero que siempre hacemos es vamos a comenzar a contemplar a contemplar a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que cierren sus ojitos y vamos a comenzar a respirar, ¿vale? Pónganse cómodos, pónganse cómodos. Y vamos a comenzar simplemente a prestar atención a nuestra respiración. Y simplemente observas tu nariz. Permítete observar cómo tu cuerpo respira.
Y permítete sentir eso. Observa, contempla cómo tu cuerpo está respirando. Respira, suave, relajado, relajada. Y permítete que cada aspecto de esta experiencia, lo que es respirar, simplemente comienza a hacerse más obvio. Como si la nitidez de la experiencia estuviera mejorando, por ejemplo. Como pasar de 360 de resolución a 4K, algo así. Respira, cierra tus ojitos, sigue ahí contemplando. Y sin apurarte. Y es muy importante permitirte soltar cualquier intento de controlar la experiencia. Y vamos a liberar un poco de presión. Inhalas, exhalas. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Primero, mientras sigues prestando atención a tu cuerpo, a cómo respiras, quiero que primero comiences a reconocer tu animal. Primero permítete reconocerte que eres un animal. Eres un ser humano, pero eres un animal. Permítete sentir esa propiedad de lo que es la biología de tu cuerpo. Y te das cuenta que se siente muy visceral todo. Se siente muy carnal. Hay movimiento. Contempla tu cuerpo. Contempla cómo tu cuerpo respira. Y ahora permítete sentir o permítete sentirte habitando tu cuerpo. Permítete sentir esa parte de ti que se siente contenida en tu cuerpo, en tu carne, en tus huesos, en todo lo que eres. Y hay una parte de que tiene la experiencia de habito aquí. Estoy existiendo aquí. E incluso en cierto modo puede haber una sensación de estar separado.
No trates de encontrar una explicación mental, simplemente permítete sentir ese punto. Y date cuenta cómo eres realmente sutil, eres ligero. Tu cuerpo tiene su propio peso, tiene su propia temperatura, tienes tus emociones, tienes tus pensamientos, tu ansiedad, lo que sea. Pero hay una parte que realmente no se identifica con nada de eso. Lo puedes vivir, pero estás mucho más allá de ahí. Lo que es realmente tu conciencia, tu alma. Permítete sentir la ligereza de tu conciencia, la paz, la calma de tu conciencia. Por más que hayas tenido un día cansado, una semana ajetreada, permítete conectar con esa parte de ti que eres tú, tu conciencia, en donde no hay dolor. Y lo único que realmente haces es estar consciente. Y esa es la propiedad de la conciencia y lo que realmente somos, estar conscientes. Y eso es estoy consciente de que estoy consciente, porque me doy cuenta que estoy consciente. No trates de entenderlo, no trates de decir estoy consciente por esto o para esto, no, simplemente hay una experiencia de estoy consciente, punto. Y ahora lo que vas a hacer es permítete que esa experiencia sea más obvia. Permítete descansar, permítete reposar en esa experiencia. Estoy consciente de que estoy consciente. Si sientes como un calor, un cambio de temperatura, está bien. Si sientes que partes de ti se relajan o se liberan, está muy bien. Y si no sientes nada, también. Pero es muy importante que te permitas estar habitando en esa experiencia de estar consciente. Y ahora lo que quiero que hagas es llevas atención a tu cuerpo, a tu animal. E imagina que fueras como una especie de cascada o que tu conciencia fuera como una especie de cascada que simplemente va llegando a cada parte de ti, cada célula, cada rincón, que vas llegando por tu coronilla, por tu cuello, te vas expandiendo por tu pecho, por tus hombros, vas recorriendo tus brazos, tus manos, tus uñas, tus caderas, tus rodillas, tus pies, y simplemente permítete bañarte de tu propia conciencia. Y permite que tu cuerpo tenga esa sensación de relajación, de relajamiento, de calma. Incluso hay una sensación de estar cuidado. Muy bien. Sigue ahí.
Y vamos a simplemente permanecer en el cuerpo. Y ahora vamos a enlazar esa experiencia de estoy consciente de que estoy consciente y amárrala con tu respiración. Y es un ciclo, es algo que es lo mismo. Y permite que tus células recuerden que son conciencia. Permítete recordar que eres eso que a un nivel un poco más atrás se siente ligero, se siente con calma. Transmigra en tu cuerpo. Respira, habita, siente y observa. Y puedes darte cuenta, o quizás te has dado cuenta que hay emociones, que hay movimiento, que hay pensamientos, pero a un nivel de simplemente hablar de tu conciencia, no te estás identificando con eso. Puedes reconocer que hay emociones, que hay pensamientos, pero tú no eres nada de eso. Sin embargo, lo vives y también es parte de ti. Ahora vamos a jugar un poco. Vas a prestar atención a tu mano derecha. No tienes que observarla, simplemente siente tu mano derecha. Relájala si quieres en tu regazo. Y simplemente vamos ahora a transmigrar lo más que podamos en esa mano. Y nuestra atención o el foco de nuestra atención va a ser exclusivamente en nuestra mano, en tu mano derecha. Y date cuenta cómo, por ejemplo, la intensidad cambia. Y permítete sentir tu piel, los músculos de tus dedos. Ahora vamos, por ejemplo, al pie. Escoge tu pie izquierdo, por ejemplo, y vamos ahora a prestar esa atención o llevar esa atención al pie izquierdo. Y date cuenta cómo hay como un movimiento, hay como un cambio. Algo se mueve y simplemente habita ahí. Permítete ser tu pie. Ahora vamos a la cabeza. Lleva tu atención exclusivamente a tu cabeza. Siente tu cráneo, siente el peso de tu cabeza. Y si sientes presión, simplemente permanece ahí.
Muy bien. Ahora volvemos a prestar atención al cuerpo al completo. E imagina que lo abrazas. Muy bien. Respiración profunda. Inhalas y vuelves aquí. ¿Qué tal le fue? Bien, ¿se pudo? Muy nítido todo, más nítido quizás. Sí, 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 muy bien. Em, Básicamente ese es el concepto de transmigrar, ¿sí? Realmente no estamos haciendo nada más distinto de lo que ya estamos haciendo, ¿vale? Sino que ahora quiero hacer un ejercicio distinto, ¿sí? Para también comenzar a hacer esos paralelismos, ¿sí? Y si no se puede, no hay ningún problema. Pero vamos a comenzar a... Y seguro muchos hemos hecho ese ejercicio, ¿sí? Sino que al final es muy importante hacerlo, ¿sí? Agarra cualquier objeto que tengas a la mano, ¿sí? Un lápiz, un vaso, algo que tengas, ¿sí? ¿Tienes algo a la mano, tu celular quizás? Vale, sí, cualquier cosita, ¿sí? Era simplemente... ujú. Ahora lo único que vas a hacer es ponerlo frente tuyo y simplemente vas a prestar atención, ¿sí? Prestar atención. Usualmente les diría que primero presten atención a ustedes, pero ya hicimos ese ejercicio y ya estamos bien encarnados. Entonces, ahora lo único que vamos a hacer es reconoce bien los colores, lo que puedas observar y simplemente te sumerges ahí. Permítete llevar tu atención a ese objeto. Permítete vivir y habitar y existir ahí. Y en cierto modo comienzas a tener sensaciones un poco distintas. Y eso está bien. Permítete volver ahora a ti. Deja prestar atención a su objeto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? No sé si ustedes tienen la opción para ver las ventanas de cada uno, o sea, en lugar de simplemente verme a mí, permítanse ver las ventanas de cada uno si es que pueden. Y quiero que aleatoriamente escojan una persona, ¿sí? No digan a quién es. Y lo único que vamos a hacer es prestar atención a esa persona, ¿vale? Y volvemos a hacer el ejercicio, pero en la persona que han escogido. Y no trates de entender nada en lo absoluto. Simplemente habita en la otra persona. Presta la atención. Eso. Y ahora quiero que tu actitud sea lo más simple posible, donde no estás invadiendo, no estás tratando de cambiar nada, simplemente acompañas a esa persona.
Y ahora vamos a hacer incluso algo un poco más interesante si es que puedes hacerlo. Permítete sentir o reconocer cómo se encuentra esa persona. A veces esa información la vas a sentir en tu pecho y es normal. Muy bien. Volvemos. Respiramos profundo. Ah, muy bien. ¿Se pudo? ¿Mm? ¿Se pudo? ¿Pudieron sentir cosas? ¿Sintieron que alguien los está observando? ¿Sintieron como que alguien está ahí? Como que hay un cambio dentro de ti, si es que eres sensible a esas cosas, que es algo que logras con la práctica, no se preocupen. Es normal que sientas esa como intrusión. Por eso les dije que tu actitud no sea de invadir, sino de simplemente permanecer ahí, ¿vale? Es muy importante eso. Em, Vamos a hacer dos últimos ejercicios, ¿sí? Simplemente para entrar en esa dinámica de lo que es migrar, ¿sí? Quiero que todos me presten atención, ¿vale? Y lo que quiero que hagan es que permitan sentir qué es lo que en qué estado me encuentro, ¿vale? ¿Sí? Y si encuentran o sienten quizás también sufrimiento es normal, ¿vale? Especialmente porque vengo en semanas donde tengo bastante, bueno, estoy con la ansiedad y mis cosas que estoy trabajando activadas, así que si sienten algo, bacán, ¿sí? Y incluso pueden atreverse después a preguntar qué cosas sintieron, ¿vale? Pero voy a tratar de estar en un estado específico y quiero ver si es que logran sentir, ¿vale? Entonces empezamos. Presten atención. Muy bien, muy bien. Vamos regresando. ¿Alguien quiere decir más o menos qué sintió? ¿Qué pudo observar? Cualquier respuesta es válida. Ninguna es incorrecta. ¿Mm? Hola, Ujú. hola, hola. Pues yo sentí un poquito de movimiento al principio, pero conforme iba estando ahí, tanto contigo como con la otra persona, sentí como paz, mucha paz. Porque Sí. generalmente yo siento mucho con mi movimiento, estoy sintiendo mucho tiempo mi movimiento y siempre es como muy acelerado. Ujú. Cuando fue ahorita así contigo fue como muy,
muy tranquilo en algún momento, como si se hubiera calmado todo así. Vale, sí. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Qué sintió? No sintieron nada. No estoy muerto, por si acaso. Yo, A ver. yo, al principio, bueno, no, sentí que no podía conectar, pero como si, ¿cómo te diré? Como si encontrara un obstáculo para sentirte. Y luego de repente mi mente se empezó a disociar y empezó a pensar en otras cosas, ¿no? Que ni me Ujú. acuerdo qué fue lo que apareció, solamente se disoció, no fue como algo claro. Solo como no podía como atravesar ese obstáculo, mi mente se fue a otro lado. Vale, vale, no hay problema. ¿Alguien más? Poli mencionó paz, alegría y bloqueo en el plexo solar. Gracias, esa es mi ansiedad. ¿Quién quería hablar? ¿Irma, creo? Sí. Está muteada, estás muteada. Desmuteate, porfa. Ahora sí. Todavía no, todavía no. Todavía no, creo. No sé si Poli puedes ayudarla a que se desbloquee. O si no, escríbelo. ¿Sí? ¿Alguien más? Mientras Irma escribe, ¿alguien quiere hablar? ¿Ya? Ahora sí, Irma, ahora sí ya. Está. Bueno, yo intuí Ujú, un poco de ansiedad en tu vida actual, ujú, un poco de ansiedad por el tiempo, que no te alcanza tal vez el tiempo para tus actividades, ujú, un poco de preocupación, ujú. mucho entusiasmo, pero como que el tiempo no te alcanza. Bien, bien, bien. ¿Algo más que pudiste observar? Pues mucha alegría tienes para hacer las cosas, mucho arranque, pero a la vez es como un poco de ansiedad por el tiempo. Eso Ujú. intuí, mucha alegría por hacer las cosas. Vale, vale. Perfecto. Sí, Muy bien, muy bien. ajá, Gracias. sí. Primero, tanto como Edgar, Bala, Irma, y bueno, en general, lo primero que yo puse fue paz, ¿sí? Y alegría, que es algo natural en mí, es algo que siempre estoy, bueno, es como que algo natural, además porque mi nombre también es Abusuki, ¿sí? Entonces, la alegría es muy, muy constante en eso, ¿no? Pero sí, justo como les mencionaba, yo vengo en unos días, o sea, vengo, bueno, parte de mi proceso como tal me está llevando a trabajar como tal mi ansiedad y por lo tanto está muy obvia, ¿vale? Y incluso me sorprendió que Irma le hayas dado a una preocupación o algo que vengo trabajando, que te lo agradezco que me lo hayas mencionado porque me había olvidado, que es cuánto peleo con el tiempo, por ejemplo, sentir que no me alcanza el tiempo, ¿sí? O el desapresuramiento. Tiene que ver mucho, por ejemplo, en el sentir de que no me siento suficiente, ¿sí? Y son inseguridades, miedo. Y Poli, por ejemplo, también mencionó presión en el efecto solar, ¿sí? Que es prácticamente también donde últimamente se ha acumulado mucho mi presión, ¿sí? Antes era en la cabeza, ¿sí? Especialmente en este nervio de acá, pero ahora está en este lado, ¿sí? Se siente bastante esa presión. Entonces, si sintieron presión, está bien, sí, es lo normal. Pero ¿vieron cómo sí es fácil? Cómo sí es fácil simplemente expresar desde una persona. Y es lo que quería que se queden con la clase de hoy, ¿sí? Primero, en efectos prácticos de lo que fue este ejercicio como tal, cuando tú vas a prestar atención a una persona es importante que te permitas salirte de tus juicios y salir de tus expectativas, porque creo que varios primero tuvieron esa barrera en donde es como que piensas, 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 o sientes que estás tratando de controlar y simplemente
pasas esa barrera y se hace más fácil, ¿sí? Es como que toda la información se revela, ¿sí? Aparece. Entonces, es muy importante eso, ¿sí? Y, por ejemplo, Irma, tú diste con muchas cosas que hay por ahí, ¿sí? Y fue lo que está ahí rondando y eso me parece genial, ¿sí? Significa que estás, o sea, eres muy sensible a esas cosas. eh, y simplemente es aprovechar eso que uno tiene, ¿no? Y cada uno cuanto, es más, lo pongo así para todos, ¿sí? Cuanto más vas también quitando tus barreras y más entras en este proceso de simplemente habitar, es mucho más fácil llevar tu conciencia a otro lado, ¿vale? Y tener mucha más información que puede ser útil, si es que hablamos, por ejemplo, a nivel terapéutico, a nivel de sanación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahora eso llevándolo a lo que es nuestra propia práctica con nosotros, es exactamente el mismo principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces parece muy fácil prestar atención a una persona y después cuando quieres hablar de ti es complicado, ¿sí? Tipo como cuando a veces nos cuesta hablar de nuestros problemas, cuando incluso antes de hacer integración emocional o todo esto que hacemos, eh, se hace complicado porque estamos muy metidos en lo que es nuestro juicio, nuestra mente, y justamente es muy importante permitirnos sentir esa naturaleza y hacer el mismo principio que hemos hecho cuando, que ustedes han hecho conmigo o con la otra persona que escogieron, pero ahora en ustedes, ¿sí? Y hacerse esa pregunta de qué es lo que está ocurriendo acá, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente hay acá? No afirmar y no tratar de imponer algo, simplemente es qué hay acá, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Vale? Y eso te va a ayudar a tu práctica a lo que es tu propia terapia como tal, ¿vale? Entonces, al final, lo estoy llevando todo ese punto porque todas las clases que estamos dando con Poli se van bajo ese principio, ¿sí? ¿Cómo mejorar tu práctica? ¿Sí? Y tu práctica involucra eso, tu terapia, tu meditación, tu carga de malas y lo que sea que a ti te gusta hacer, ¿vale? Y eso, por ejemplo, llevado, por ejemplo, a contemplar algo, sí, hablando de cargas, por ejemplo, es justamente el mismo principio, permitir que esa energía de ese mantra, de ese siglo que estás haciendo, se permita simplemente existir y comienza a llegar a cada parte de ti, ¿vale? Y llevarlo al cuerpo. Especialmente estamos hablando en lo que es cultivar algo, ¿sí? Justo al inicio de la clase yo le comentaba a Poli cómo estoy ahora retomando lo que es Rishinaya, pero ahora cultivándolo como tal, ¿sí? O sea, porque es algo que se cultiva, es llevar al cuerpo, ¿sí? Porque incluso tu trabajo personal como tal, también involucra que cuanto más resuelves, más cultives también, ¿sí? Y al final, en lugar de que tu reacción ante un evento sea de enojo, de proyección, tu primera reacción puede ser simplemente de paz, por ejemplo, ¿sí? O de perdón. Entonces estás tú mismo cambiando ahora cómo tu genética, sí, incluso hablando de ese modo, o la información que hay ahí en tu cuerpo, va cambiando y vas direccionando ahora tú mismo, ¿sí? Tus reacciones, ¿sí? Entonces, eso llevándolo a lo que es netamente crecimiento personal y todo eso, ¿sí? Pero, en resumen, la clase, eso es transmigrar, ¿sí? Simplemente prestar atención, pero permitiéndonos salir bajo esas barreras de que tenemos a veces a nivel mental, si es realmente ir a la carne, ¿sí? Ir al lugar, ¿está bien? Y nada, eso sería básicamente la clase de hoy. Un poco de todo hemos metido, pero va bajo ese principio, ¿vale? Entonces, no sé, ¿tienen alguna otra pregunta o algo que quisieran agregar? Si no, para ir cerrando. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. Vale, entonces ya podemos ir cerrando la sesión. Y nada, ha sido un gusto. No sé si tú, Poli, quieres decir algo. No, nada. 50, ya que. Vale, entonces eso sería todo. Nos estamos viendo la próxima semana. Misma fecha, misma hora, mismo canal. Ya vamos anunciando la siguiente clase y nada, un gusto. Realmente ha sido bien, bien interesante la clase, bien práctica, que es lo que quería. Así que nada, sigan haciendo sus cosas, modifiquen su propia práctica, sí, háganlo muy simple, sí, lo simple es lo más potente. ¿Está bien? No, eso sería todo. Hasta luego, muchachas. Ya nos vemos. Bye, bye.